Bien, Pepe, es cierto, estamos bastante adecuados a esta nueva modalidad y bueno, no es lo más cómodo, pero bueno, hay que adaptarse y de estas cosas irán a quedar cosas buenas para la actividad periodística, para cortar distancias, de alguna manera estamos en un estudio, para estar en un recinto como me toca como senador, en la actividad empresaria también, valga la aclaración, sirve mucho porque uno está conectado con mucha gente todo el tiempo. Así que bueno, metámosle para adelante en este nuevo tiempo. No hay otra alternativa y como decías, es muy importante también para los medios de comunicación. Hemos aprendido, los que ya venimos remando desde hace mucho tiempo, esta nueva modalidad que en realidad es muy útil. Acortamos distancia y antes parecía que era imposible. Por ejemplo, los que trabajamos en la televisión parecía que todo tenía que ser en estudios o en piso y resulta que ahora se puede utilizar esta modalidad, gracias a Dios. Bien, sí, perdón. No, no, te decía que sí, que se puede utilizar. Ahora, días pasados yo escribí un artículo que salió en algunos medios provinciales y nacionales, rescatando de que esto no debe sustituir a lo presencial. No, sin Y en duda. especial yo siempre sostengo en temas parlamentarios el debate en el recinto, la charla en el pasillo es fundamental, pero quiero, Pepe, hacer una digresión. La cuestión de la educación. No se puede sustituir el contacto del docente con el alumno. El alumno y el docente es una simbiosis perfecta donde se juntan estados de ánimo, realidades, donde el docente puede descubrir qué le pasa al chico en la casa, los problemas que tiene, y por eso con este ejemplo quiero culminar diciendo que lo presencial nunca se debe acabar. Pero ya que incursionás en el tema educación, antes de hablar de los otros tips que hemos previsto charlar, eh, ¿qué situación difícil se está dando en este momento? La semana pasada lo tuvimos en el foro, una charla con el ministro de Educación de la provincia de Misiones. ¿Qué opinión te merece esta situación y este tiempo, digamos? Porque hay padres que directamente ya tomaron la determinación de no enviar a sus hijos a las escuelas en estas condiciones. ¿Qué opinión te merece? En la coyuntura y en la realidad de cada uno. Es decir, así como hay padres que han decidido no mandar a los chicos a la escuela, hay padres que están desesperados porque no saben cómo ir a trabajar y que los chicos queden en la casa porque nadie los cuida. Entonces, en el abanico de realidades que te da la vida, nunca tomes una decisión pensando en un par. Siempre intenta tomar la decisión pensando en el todo, y el todo te indica de que la situación es mucho más compleja y si el mundo tantos años estuvo en la realidad presencial, hacia eso tenemos que ir, me parece a mí. Ahora, todo lo que nos quedó el aprendizaje de la cuarentena, digo para la educación en este caso, para el periodismo, de poder utilizar lo virtual, lo digital en buena hora, que sume, pero que no excluya, que no sea o virtual o presencial, que sea presencial más virtual. Sí, sí. Bueno, la pregunta que hago constantemente a los legisladores y a las personas que tienen determinaciones en los gobiernos también es, hoy por hoy, la preocupación, ¿salud o economía? Yo no quiero caer en esa dicotomía falsa. Recién te dije, no quiero saber de o virtual o presencial. No quiero saber de o salud o economía. Me parece que hay que abordar los dos temas en conjunto. Y en esto quiero ser muy concreto y para mí esto es una afirmación que lo digo desde el convencimiento. Argentina abordó muy bien la cuestión sanitaria y de manera muy temprana. Eso hace que hoy tengamos un índice de mortalidad de un 1,9 de los que son los enfermos diagnosticados, que claramente no son los enfermos reales. Eso se ha dado porque tenemos un sistema sanitario no colapsado, pero también en paralelo la caída de la economía es muy importante.
Y no podemos medir esto desde la óptica misionera, sino hay que medir en lo que es en el agregado país. De manera que a mí me parece que la cuestión económica, cuidando lo sanitario, debe empezar a ganar algo de relevancia como para dar un paso adelante y no encontrar este país tan abajo como los números muestran. Y yo pongo un ejemplo que no hay que ser especialista en economía como para decirlo. Sí, países como Alemania, como Italia, como España, como los Estados Unidos, entraron a marzo sólidos en crecimiento económico, con niveles de desempleo del 4 o 5%, con acceso al crédito, y hoy están hechos pelotas en términos económicos. Imagínate lo que pasa con Argentina, que entró al mismo tiempo con desocupación, inflación, recesión, default y sin acceso al crédito. Entonces, el que crea de que Argentina, ahora cuando termina la cuarentena, no sé cuándo será, va a arrancar peor y bien, está absolutamente equivocado. Y en todas estas discusiones y en el medio de la cuarentena y en el medio de la preocupación de esta pandemia, Argentina también tiene que encarar la cuestión de la deuda externa, ¿no? Compleja, porque además se encara por partes. Yo siempre divido la deuda externa, que no es deuda externa, es deuda pública, en tres partes. La que estamos hablando mucho, que es la deuda emitida bajo legislación extranjera, que como se sabe, bajo legislación extranjera también es bajo moneda extranjera. Luego viene la deuda bajo legislación argentina, que es en pesos y en moneda extranjera, y después viene la deuda con organismos financieros internacionales, que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, básicamente a la que se accedió en el gobierno Macri, dice que como un salvavidas y terminó siendo un gran problema. De manera que es cierto, todos los problemas del mundo los aborda desde su economía sólida y autosuficiente. Nosotros lo abordamos desde una economía complicada y además sumamente condicionada por la deuda externa, como vos lo decís, deuda pública, como yo creo que es el concepto genérico. Uh-huh. Otro de los temas que también se están hablando mucho hoy tiene que ver con la decisión que tomó en su momento el presidente de la Nación de expropiar una empresa. Vos como empresario, como hombre, aparte de ser político, empresario, ¿qué sentiste y qué opinás al respecto? Lo que opiné en el recinto de senadores y lo que opino constantemente. La expropiación como tal nunca la he visto. A mí no me mostraron una sola letra. Sí me han convocado para debatir en algo que tiene que ver con un pedido de informes y una comisión investigadora. Y la verdad que acá lo que hay que resaltar, Pepe, es lo siguiente. Montecarlo tiene Banco Nación hace pila de años, sí. También lo tiene El Dorado y hace un poco tiempo tiene Aristóbulo. Quienes iban a pedir créditos al Banco Nación en el gobierno Macri se pegaban un porrazo contra la pared. Yo me acuerdo que hablaba con mi papá y mi viejo decía a todo el mundo, vayan al Banco Nación, y yo le decía, papi, ir al Banco Nación es para que no te den nada. Lo único que te da el Banco Nación es la mejor tasa de plazo fijo, porque así fue en esos tiempos de Macri, llegó a pagar creo que el 82%. Y yo puedo tener comprobantes de colocaciones en plazo fijo al 82%. Una locura. Entonces, nuestro banco, el Banco del Estado, que a nadie le prestaba plata en la provincia de Misiones o en Catamarca o en Tierra del Fuego, donde quieras, a una sola empresa le dio 18.000 millones de pesos. Además, el problema es que le dio en tiempos abreviados y récord, cuando a cualquier empresario que hoy dice, miren, este gobierno se mete con la actividad privada, iba a Banco Nación y le pedían el grupo sanguíneo de la bisabuela y no le daban nada, nada.
y el Banco Nación le dio 18.000 millones. ¿Y por qué le Pero dio? además de todo, no solo que le dio Pepe, no le pagaron. Eso es lo loco. No le pagaron. Porque si el banco le hubiera prestado 18.000, ¿pero por qué le dio? Santander, Si no daba a otros. ¿Por qué le dio a Vicentín si no le daba a otro? ¿Qué hay? ¿Hubo algún convenio? ¿Vicentín realmente acompañó muchísimo al gobierno de Macri, puso plata para la campaña? ¿Qué lectura se puede hacer al respecto si no le daba a nadie y a esta gente le dio? Todas esas cosas que vos decís son afirmativas y probadas. Ahora, por eso es que se crea una comisión investigadora, para preguntar el por qué. Ese por qué que tenés vos es el por qué que tengo yo. Y que no me digan de que yo cuando planteo ese por qué me pongo la gorra de la izquierda argentina. No, yo tengo esa misma curiosidad, como vos decís, desde la visión política y también desde la visión de tantos empresarios que pelaron la frente cuando fueron a pedir un crédito y no le dieron. Entonces, yo también me hago esa pregunta. Esa pregunta que vos te haces es la que yo me hago. Y en términos parlamentarios, hasta el día de hoy, lo único que se ha tratado en el tema Vicentín es eso, una comisión investigadora que explique por qué a una sola empresa, cuando a nadie se le daba, le dieron 18.000 millones de pesos, el Banco del Estado argentino, el que pagaba 82% de tasa de interés y no le prestaba a nadie, y el banco que además no cobró, porque el problema es que no cobró, porque si le hubieran pagado en todo caso estaríamos discutiendo por qué le dio, pero no por qué le dio y además por qué no cobró. Otro tema, más allá de tu posición como empresario turístico también, bueno, yo incluso en la radio defendía tu posición, yo decía, porque había gente que criticaba, decía, claro, porque tiene hoteles, porque tiene esto. Yo digo, bienvenido sea que un senador se preocupe por el turismo, porque hay mucha mano de obra desocupada al respecto en la provincia de Misiones. Bueno, ¿cómo estás viendo y cómo va a volver el turismo en esta provincia? Más allá que creo que también presentaste un proyecto interesante en Senado. Pepe, te voy a responder primero porque me has dado pie con la confianza de tantos años y yo tengo una actividad empresaria y la actividad turística es la quinta en importancia en el grupo empresario de mi familia. No es la primera, es la quinta, no es la principal. Yo no podría legislar sobre nada. Lo que pasa es que la gente analiza de que uno opina desde una actividad por la que tiene interés. Entonces yo no podría opinar de política energética, de política de transporte, de política agropecuaria, de política ganadera, de política ciclícola, no podría opinar de política turística, de nada. Bueno, yo no miro a la política desde una visión de que porque soy empresario no puedo opinar de turismo, o de ganadería, o de transporte, o de energía. De todas voy a opinar porque es mi obligación, y además, cuando un docente legisla en temas educativos y no hay problema. Bueno, en conclusión, la cuestión turística, en la actividad económica que está palmada en la Argentina y en el mundo, en la Argentina y en el mundo es la que más tarde va a arrancar. Ayer yo miraba en la tele un programa de Las Vegas, estado de Nevada, centro-oeste de los Estados Unidos, donde la pandemia se va corriendo. Y en Estados Unidos los aviones vuelan tranquilamente, los hoteles están abiertos, están vacíos. Yo he ido días pasados a Iguazú y le decía a los vecinos de Iguazú, a las 6 de la tarde del día sábado, Aristóbulo del Valle tiene movimiento y Montecarlo también. Y el restaurante del bar de Montecarlo tiene gente. Iguazú estaba todo cerrado. ¿Por qué? Porque el restaurante de Montecarlo, del Dorado, de Aristóbulo, está abierto para los vecinos de la región. Y de vez en cuando algún turista cae, obviamente. Ahora, el problema es que el montaje de la infraestructura y estructura turística de Iguazú, de Salta, del Calafate, de Bariloche, está armada para los turistas, no para los vecinos. Y por más que hoy Iguazú tenga permisos para funcionar y abrir restaurantes, o Las Vegas, en Estados Unidos, mucho más libre que acá, tenga permiso y líneas aéreas para recibir turistas,
están vacíos. Entonces, terminada la cuarentena, va a tardar mucho tiempo para que el sector turístico, en torno a 30.000 camas en la provincia de Misiones, vuelvan a tener gente durmiendo en esas camas, turistas comiendo en los restaurantes, entrando a los parques, de manera que sí o sí hay que abordar ese tema, porque algún día esto se va a poner en movimiento y el turismo debe estar en movimiento y con la estructura de pie, con los hoteles, los restaurantes, los parques, todo en movimiento, y hay que ayudarlos. Yo no tengo duda alguna que merecen una atención específica. Y el tema comercial es otro tema seguramente que también preocupa en el Senado o a los senadores o a los políticos, ¿no? Porque la verdad que han cerrado, yo estaba mirando justamente estos días que en Mar del Plata o en La Plata cerraron alrededor de 1.700 comercios y uno se pone a preguntar cómo será el día después, ¿no? Difícil. Yo no me defino como pesimista, sí me defino como realista. Y los comercios se están cerrando. Y días pasados hablaba con gente muy cercana, incluso familiar, que me decían, no, mirá, esto va a arrancar, el día que arranque va a estar todo bien. Y yo le decía, no, el día que arranque, y si tu almacén de barrio, en el barrio San Lorenzo, está vacía la góndola, aunque vos tengas una góndola que estaba llena con 10 paquetes de harina, 10 paquetes de fideo, 10 botellas de aceite, si se te vació, fuiste. La gente no te va a ir a comprar más porque tu local está vacío. Y no hay modo que vos reacciones. Y no hay IFE que levante esa situación. Si vos sos un camionero, que conozco bien el tema, que es el tema que efectivamente conozco y mucho, y en este tiempo, por más que la actividad del transporte esté catalogada como una esencial, pero vos sos un camionero que le atendés a un aserradero de el Alto Paraná Misionero Montecano. Ahora, ese aserradero está abierto, Pepe, pero el corralón de Moreno, provincia de Buenos Aires, está cerrado. Entonces, ¿a quién le vende el corralón de Moreno? A nadie. ¿A quién le vende el aserradero de Montecarlo? A nadie. Entonces está literalmente autorizado, pero parado. Entonces ese aserradero, el día que tenga que arrancar, capaz ya no tiene espalda para arrancar. Y el camionero que le encargaba, si en ese tiempo fundió motor, se le gastó la goma o lo que fuera, ¿con qué ingreso va a reparar un camión? Si tiene que hacer motor en el camión y le cuesta 500.000 pesos, ¿de dónde saca? De ningún lado. Entonces, esa es mi preocupación, insisto, como conocedor de la economía diaria. No me digan del turismo, yo del turismo, del comercio, de la ganadería, del transporte, de la actividad que uno conoce en el día a día. ¿Cómo va a arrancar, Pepe? Difícil, muy difícil. A ver, tendrán ambas situaciones. A ver, la provincia de Misiones como tal, y vos has descrito muy bien, primero tiene una economía fiscal y estatal ordenada. La provincia de Misiones paga los sueldos en fecha, tiene un Estado presente, un Estado activo, un Estado ordenado. Hoy vos mirabas en algunos medios nacionales y anunciaba que 3 provincias patagónicas estaban entrando literalmente en default. ¿Por qué Misiones no va a entrar en default? Porque no tiene bonos para vencer, no tiene ningún bono. Desde Rovira, Clos, Pasalacqua, Herrera, nunca se han emitido bonos que hay que honrarlos. Entonces no vamos a entrar en default. Y eso hay que valorar y hay que explicar y hay que hacer hasta docencia de lo que es la administración de la cosa pública. Pero además, nosotros, pese a tener ese contexto geográfico fronterizo, que si querés después profundizamos, porque creo que es un tema para tener en cuenta, en las primeras épocas de la cuarentena, fase 1, las actividades tealera, yerbatera, tabacalera, forestal, estaban todas en funcionamiento. Yo te diría que la tealera, el medio y final de la cosecha en funcionamiento, la yerbatera, el inicio de la cosecha en funcionamiento y con precios lindos para todos los eslabones de la cadena, el acopio del tabaco muy bien organizado por el gobierno provincial y por el sector productivo funcionando,
Y el sector forestal, yo diría en etapas, pero enseguida estuvo casi en plenitud. Ahora, todo eso funcionando, para el sector yerbatero no es problema porque todo el mundo toma mate y toma más, inclusive encerrado en la casa. Pero como te decía, el sector forestal no vende la madera si la construcción está parada en Moreno, provincia de Buenos Aires. De manera que estamos mejor porque estamos más ordenados desde lo fiscal, porque tenemos una economía que no paró en la actividad primaria, pero sin duda alguna, si al país no le va bien, no hay un modo que a Misiones le vaya bien. Vos hablabas recién del tema que tiene que ver con lo fronterizo, ¿no? Digamos, dependemos mucho nosotros de nuestros países limítrofes, pero ahora tenemos el escollo de que Brasil está en una situación súper difícil. No queremos, el otro día yo ponía como ejemplo, hasta cometí una, si se quiere, mala praxis en la radio porque un oyente me sacó una foto de de chapa patente de un automóvil brasilero. Resulta que era de un médico que es de acá, pero que trabajaba también en Foz de Iguazú, y cometemos casi esa mala praxis porque estamos un poco asustados de lo que ocurre en Brasil. Y seguramente en el día después, eso va a tallar mucho en nuestra provincia. A ver, primero no se puede juzgar a uno de los países más grandes del mundo desde una óptica de San Paulo. Si uno mira, y hacelo, si querés lo hago yo ahora, pero entramos a la internet y tiene los casos detallados por país y por estado. Y vos sumás Río Grande, Santa Catarina y Paraná, que no llegan al número de habitantes de la Argentina, pero andan ahí en un 20% menos, y la cantidad de casos no es muy distinta a la de Argentina. Y la cantidad de muertos no es muy distinta. Es decir, Brasil tiene en esos 3 estados, no me meto en Ceará, en Amazonas, en Espíritu Santo o en San Paulo, me meto en esos 3 estados fronterizos. La realidad es que son los que más nos preocupan a nosotros, digamos, o que nos tiene que preocupar, digamos. Ayer Foz de Iguazú tuvo 124 casos, cuando Misiones tuvo un solo caso. Entonces, es una situación descontrolada, pero es un abordaje distinto. En Brasil, la gente nos está mirando día a día. Es más, yo creo que nosotros miramos más la evolución de los casos de Foz de Iguazú que la gente de Foz de Iguazú. Ahora, yendo a lo concreto, abrir la frontera para que se llenen los restaurantes de Puerto Iguazú o de Posadas, porque a Posadas vienen muchos, o de Oberá, porque la gente de Puerto Xavier, Puerto Maguá, viene mucho a Oberá a comprar vino, a comprar queso, al casino que ellos no tienen a tirar una ficha. Bueno, hay que ser muy, muy cuidadoso, y en esto nuestro gobernador, desde su visión médica, sanitarista, pero que además, rescato, nuestro gobernador siempre tuvo una visión muy, muy acertada en no parar la economía, en lo que de él respondía. Siempre ha sido muy concreto que las fronteras han de ser una de las últimas cosas que se abran en la provincia de Misiones. Por último, Mauri, quisiera hablar respecto de Salto al Cantado. El jueves pasado se declaró, municipio a Salto Encantado luego de muchas discusiones, muchos debates, incluso en estos últimos días también nos hemos interiorizado que dentro del Consejo Deliberante de Aristóbulo del Valle también ha habido un debate fuerte. ¿Qué estás interiorizado al respecto? Supongo que sí. ¿Y cuál es tu opinión respecto de la municipalización de Salto Encantado? En el año 59-60, mi padre, Moncho Clos, fue a Salto Encantado, no fue a Aristóbulo del Valle. Todavía no era municipio, en la época de los grandes debates. En el año 71 yo nací en Salto Encantado y viví hasta los 3 años y medio, casi 4. De manera que
los dos siempre en la actividad pública nos ha tocado trabajar este tema y en lo personal siempre buscamos un municipio unido. Esa es la verdad. Un municipio en sinergia, no dividir para no ser un municipio. No es lo mismo afrontar las cosas de un municipio de 30.000 habitantes que un municipio de 12 y de 18. Siendo gobernador, ustedes saben que yo compré con el Estado, obviamente, Pozo Azul, di por zanjada la cuestión judicial y transferimos hacia el Estado las propiedades de Pozo Azul. Seguramente algún día los litigios continuarán para que alguien no diga no, claramente. Nosotros transferimos en una doctrina, en el caso YPF se había dado de transferencia al Estado, aplicamos la misma doctrina jurídica, pusimos la plata y trajimos para lo que era el Estado y se mencionó todo Pozo Azul. Yo en lo personal armé el proyecto de ley de Pozo Azul, lo anuncié, nunca elevé el proyecto de ley, luego se sancionó. Y en definitiva lo que uno puede decir es que en el mundo hay una vocación de secesión, ¿sí? El Brexit en Inglaterra, Cataluña con sus planteos, Mendoza en Argentina con los suyos. Desde lo puntual, yo nunca planteé eso, y debo reconocerlo, nunca planteé, al contrario, y planteé muchas obras de recuperación histórica en cada uno de los lugares, sea Fracán, Santo Encantado o lo que fuera. Pero bueno, para mí es cosa juzgada, ya está terminado, y lo que sí digo, así como se escucha a la gente de Salto Encantado, hay que escuchar a la gente de Aristóbulo del Valle, es decir, el don de escuchar y el derecho del ciudadano es exactamente una ida y vuelta. Entonces, así como se escucha al ciudadano de Salto Encantado, hoy municipio, hay que escuchar al ciudadano de Aristóbulo del Valle, hoy también municipio separado, para que este proceso no produzca problemas. Esa es mi opinión, aun cuando desde la visión institucional, política, jurídica, de la que uno quiera, pueda tener las visiones que quiera, pero cosa juzgada es, jurídicamente ha tomado una decisión la legislatura, ha generado el consenso que ha generado, el poder político lo ha resuelto. Bueno, de la misma forma que se escuchó a Salto Condado, hay que escuchar también a la parte de Aristóbulo del Valle e implementar esto de la mejor manera posible. Eso de escuchar, o sea, por un lado me decís, bueno, ya es cosa juzgada, ya está, ya la legislatura tomó la determinación. Ahora, vos como hombre de Aristóbulo, y que sé que políticamente también tenés influencia y gente que responde políticamente a vos en Aristóbulo, ¿qué quieren, qué pretenden a partir de ahora? Ya con esa cosa juzgada, ¿qué se puede lograr? ¿Qué se pide? Pepe, a mí no responde nadie en Aristóbulo del Valle. Yo no bajo orden, ni línea, ni nada. No es mi estilo y hoy día, en términos políticos, yo no soy una persona que tenga poder político. Tuve mucho poder político, fui gobernador nada más y nada menos que 8 años. Hoy día no tengo poder, lo que significa relación social de mando y obediencia, yo no tengo para nada y no lo he hecho. Entonces digo, decisión tomada, implementación sana, inteligente, razonable, equitativa. Ya se escuchó a una parte. Bueno, ahora hay que escuchar también a la otra e implementar de la mejor manera posible. Esa es la idea, digamos, salomónica que proponés o la idea que tenés vos respecto a esta situación. En el marco de las cosas como está, es la que yo en lo personal digo y propongo, y te lo digo a vos y lo digo a cualquiera. En rigor de verdad, esto es un tema que, como yo digo, hay cosas que en algún momento de la vida tienen que ocurrir. Bueno, que ocurran, ya está, ya ocurrió, ya está. Entonces, pensemos que la municipalización como tal sea en beneficio. Vos a mí me conocés hace muchísimos años y yo tengo amigos ahí de tu zona que alguna vez se escandalizaron en la década del 90. Yo tenía 20 y tantos
años, y escribió un artículo, salió en el diario El Territorio, por ahí se puede googlear y buscar, y yo decía, bueno, vamos hacia un esquema de concentración de municipios, y decía, se gobierna bien de lejos, se administra mejor de cerca, y decía, volvamos a la lógica que después un día me enteré que era la lógica del gobierno militar del 76 en adelante, que era plantear menos municipios. Bueno, es una cuestión y que lo planteé ya en la década del 90 con muy poca experiencia pública y algo de actividad política. Hoy tengo experiencia pública porque he gobernado y uno dice, bueno, es cierto que generar más instituciones genera más gastos, pero es la oportunidad para nuestra zona de traer más recursos, más ingresos, más atención, y que esto de que se administra menor de cerca tenga los resultados adecuados. Bueno, a eso voy. Si esto va a significar, igual que Pozo Azul, más máquinas para arreglar caminos, más presencia de la justicia de paz, de los organismos del Estado, más presencia de todos los elementos para tener la salud, la educación, la seguridad, es buena hora que así sea porque implica calidad de vida. Y eso es lo que hay que transitar ahora, es decir, dividir para mejorar, no dividir para restar. Senador Maurice Clos, como siempre, muchas gracias por atendernos. Muy amable, ¿eh? Pepe, un saludo a ustedes, a toda tu audiencia y bueno, siempre a disposición y en la manera de abordar las cosas de frente sincera, un saludo a toda tu audiencia.